la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Rafa, ¿qué tal? Supongo que estás mejor que algunos que Diego Ibáñez, por poner un ejemplo, digamos. Oye, ha estado fuerte ese conflicto. Pero, se metió en un lío, porque en realidad tenían el problema de que le debían una Demócratas por un lado, pero era obvio que por el otro lado no le iban a deber nada. Entonces esos negocios siempre son complicados, y la pregunta es si estaba con caja esa acción, si tenía detrás respaldo financiero, porque es difícil cuando uno sale a atacar así, si no está todo el gobierno alineado en eso, o sea, al menos están dispuestos a apoyarlo subrepticiamente. Sí, pero a mí me da la impresión de que fue un gustito personal. Me da la impresión, no sé qué crees tú. Da la impresión, sí, da la impresión. Y eso sería muy grave, porque es el presidente del partido del presidente de la República. Y a ver, mirándolo desde las leyes del poder, ¿cómo se ve esto? No, lo que pasa es que si esto permite construir una especie de estructura monolítica, una cosa bien fortalecida en la interna, está bien. Pero por eso puede ser un enviado al cual después él sabe que le van a decir: no, nosotros no estamos de acuerdo, pero es una opinión personal de él y no hay problema, pero que estaba enviado. Eso es una cosa. Muy distinto sería que efectivamente no había ninguna clase de articulación. Claro. En lo primero, tú sabes que vas a aparecer al público en una posición solitaria. En lo segundo, significa que efectivamente estás solo. Entonces, si esto tiene una estructura monolítica detrás y esas cosas se van notando con el correr de las horas, si fue un mecanismo para desactivar la fuerza que tienen las negociaciones Jimena Rincón, si fue una acción de ese orden, bueno, puede que tenga sentido. Pero si no, si fue efectivamente algo personal o algo con su equipo, que tomaron una definición de dar ese ataque en plena sesión, de ensuciar una sesión que para el gobierno también es complicado, porque el gobierno lo que necesita es mostrar que sus propuestas van camino a salir, no a fallar, que están cediendo, lo están convirtiendo en una virtud, que en parte puede ser cierto, y por tanto salir a atacar no tendría sentido con esa estrategia. Yeah. Si esto, por decirlo así, no lo sabe el gobierno, no lo sabe la ministra, en fin, se ve complicado. Ya. Y en el contexto más general, ¿cómo se ve esto que te autoricen o que te den el vamos a la idea de legislar, pero que te saquen el corazón de la reforma, que es el 6% con 3 y 3? Bueno, es que era el riesgo que tenían. O sea, es evidente que la idea de legislar era una jugada que en general favorecía al gobierno. Si la idea de legislar se rechazaba, evidentemente el emplazamiento del gobierno a la oposición podía tener fuerza en la calle, podía tener fuerza en la ciudadanía en términos de decir: oye, no quieren legislar sobre esto, cuando es una reforma que está hace rato en discusión. Entonces, la derecha entrega la idea de legislar. ¿Qué es lo que ha hecho en todo este gobierno? Ha entregado todos aquellos proyectos que entiende que son difíciles de sostener en términos electorales. Salvo la reforma no puede tributaria. Ir en contra de él. Pero es que no, también, porque ahí lo que te digo es una cosa. Hay una confusión del gobierno, eso lo medí. La gente quiere más gasto público y no quiere más impuestos. Claro. No es lo mismo. Entonces, cuando uno cree que la gente está pensando en las dos cosas juntas y no es verdad, comete errores como eso. Claro. Asume que efectivamente la gente va a apoyar la reforma tributaria porque la lee como algo que va a articular las posibilidades de mayores derechos sociales, pero la gente lo que dice es: no, el Estado está gastando muy mal mucha plata,
que es un discurso que aparece visible, que cuando hay casos además escandalosos como los casos de fundaciones y qué sé yo, produce también esa misma sensación, que evidentemente no son los montos que permitirían financiar derechos sociales, pero esa imagen hace que se fracture la posibilidad de unir ambas cosas. Necesitamos más apoyo social y al mismo tiempo necesitamos más impuestos. Entonces la gente no está de acuerdo con el aumento de impuestos. Claro. Y eso es así. Entonces, pero porque no entienden la naturaleza del problema, digamos, ¿no? Y porque además pasa lo siguiente, que cuando la capacidad de negociación de aquellos que tienen más dinero es más alta, entonces cuando aparecen las reformas tributarias, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Ya? Aquí voy a hablar a mucha gente que se va a sentir muy interpretada por esto, porque es obvio. Cuando ya empiezan a negociar los de arriba y dicen, no, pero a mí no me pueden cobrar esto porque va a desincentivar la inversión y qué sé yo, y los números indican esto, algunos economistas van, dicen efectivamente esto es problemático. ¿A dónde se busca ese dinero? En los siguientes segmentos. Claro. En los segmentos que son, en términos estadísticos, están en los sectores altos, pero que son profesionales, Claro. que ganan remuneraciones o que tienen consultoras que ganan de repente un poco más, de repente un poco menos. Y por tanto se grava a un sector de profesionales. Un sector de profesionales que normalmente en Chile se ha ido demostrando que están más bien orientados a una perspectiva más progresista, en fin, y que sin embargo se llevan la sobrecarga de la tributación. Uh-huh. Y entonces esos sectores empiezan a decir, oye, pero empiezan a ser menos progresistas. Yo no tengo ninguno de los... Pero es que además con un Estado que es subsidiario, Sí. esos sectores no reciben nada de esos impuestos. Claro. Entonces, si tú no tienes derecho a la educación gratuita, no tienes derecho, no vas a usar el sistema público ni a la salud gratuita, de salud, ni a una buena previsión. Claro, entonces cuando tienes todo eso, entonces dices, bueno, pero estoy pagando los impuestos, otros pagan mucho menos, que tienen mucho más, Claro. entonces no tiene sentido. Entonces se te empieza a desarmar el esquema. Como con ese esquema desarmado, entonces el problema es así. Esta reforma es sentida por la ciudadanía, la derecha dice, vamos a la idea de legislar. ¿Ya? Y empieza a dejar cajones vacíos. O sea, hay cajones que se abrieron como titular, pero que no existen, o que no van a existir, o que están diseñados para que en algún momento sean reemplazados. Claro. Entonces, el administrador de cuentas y beneficios ya será licitado. Pero resulta que la norma no se rechazó. Entonces, claro, este administrador de cuentas no existe. Entonces, los inversores, el tema de los inversores. Entonces, cuando te empieza a quedar una monstruosidad, vas a tener que sentarte a negociar mucho más. Y eso es lo que está diciendo la derecha. Le está diciendo, mire, usted no es capaz de sostener esta reforma, la complejidad de la reforma, el punto por punto de la reforma, no es capaz de sobrellevarlo, va a tener que sentarse y llegar a un acuerdo por todo. Y eso, y aquí viene un gran problema, eso era más o menos evidente. O sea, lo dijimos hace hartos meses atrás, sí, que los grandes proyectos del proyecto no estaban en condiciones de salir en la discusión y que se te iba a alargar y el gobierno pierde. Lo que necesitaba el gobierno era llegar con esto cerrado, con esto conversado con los partidos, firmado aunque sea en una servilleta, ¿ya? Y tener claro que este es el acuerdo y que se pueden mover cosas de detalle, pero que lo importante está claro. Y no ocurrió. Lo que ocurrió es que el gobierno, yo creo que se imaginó que le iban a rechazar la idea de legislar y que iba a tener un punto político. Me imagino, porque si no, este escenario era previsible de que te desmantelaran por dentro, pero te entregaran la cáscara. Ahora, ¿cómo se ve el perquineo de votos de aquí en adelante? Bueno, eso es lo que queda. Es una gestión muy difícil. Se hace poniendo plata en las regiones, o sea, básicamente ofreciendo cosas para las regiones, cosa que no está mal, que efectivamente la inversión pública es necesaria en este momento. Por de pronto sería una buena inyección para el crecimiento económico que hubiese inversión pública en infraestructura, por ejemplo. Entonces, eso es una opción que podría tener un cierto win-win,
salvo que al ministro de Hacienda, Mario Marcel, no le gusta mucho la sobrecarga del gasto y por tanto es reticente a aquello. Pero yo creo que van a tener que salir a ofrecer cosas a los parlamentarios para sus regiones, para que los parlamentarios sientan que vale la pena aceptar ciertos puntos, pero yo creo que la discusión va a estar difícil. O sea, de aquí en adelante podemos ver un espectáculo que suponemos va a ir desde la seducción a la coacción. Por supuesto. Lo que pasa es que justamente el poder tiene una capacidad coactiva. Pero cuando los gobiernos están débiles, su capacidad coactiva se reduce. Y se reduce también la seducción. Cuando eres menos valioso, menos definitivo, si tú presentas un proyecto y el proyecto funciona, bueno, inmediatamente esa eficacia hace que los que te miran feo, te miren menos feo la vez siguiente. E incluso quieran sacarse alguna foto contigo. Claro. Quieren estar cerca de esa producción de una eficacia. Pero no es el caso, y lo que le viene al gobierno entonces es lograr que los ministros en general logren articular esto en todas las dimensiones. El ministro secretario general de la Presidencia en el Congreso, la ministra Jara lograr articular lo que ha hecho en otras ocasiones, la articulación política macro y con los sectores empresariales, en fin, de plantear la resolución. Aquí hay otra cosa que tiene que ver con la derecha. La derecha política y la derecha económica aquí no tienen intereses convergentes. Ya. Esto es interesante. Porque la derecha económica encuentra que es genial que en el gobierno de Boric se aprueben y queden claras todas las reformas estructurales. Porque si está firmado por Boric, ya que más. Ya. La derecha política ve como un problema eso. Porque dice, bueno, pero entonces al final nosotros nos van a dejar sin reformas estructurales para nuestro eventual siguiente gobierno. Claro. Y no vamos a tener nada que hacer de las cosas importantes. La derecha económica entonces, quiere seguridad y la derecha política quiere logros políticos para ella. Claro, la derecha económica dice, si tú me regalas ahora cerrar la puerta de todas estas incertidumbres, nos ponemos a invertir a sabiendas de qué es lo que hay, ¿no? Bueno, fantástico. Hay una derecha económica que es más política que económica, que le importa más la victoria política que la económica. Claro. Pero hay una derecha económica que dice, oye, pero cerremos esto, claro. No pasa nada. Si lo cerramos con Boric, ¿qué viene después? O sea, ¿quién puede boicotear eso desde el Partido Comunista hasta la derecha? Nadie puede boicotearlo. Ahora, es un análisis que no es exactamente correcto, ¿eh? La verdad es que no es verdadero del todo. Pero sí tiene un punto. En el Sonar Informativo también jugamos. Es el momento de los deportes o algo así. Con Ignacio Pérez Tuesta. Don Ignacio, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo está don Rafa, don Alberto? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, don Ignacio? Bien, pues, oiga, pasamos de estar en el desastre de la confusión más grande a anunciar ayer amistoso oficial con Francia. La France. Y nuevo técnico de la selección, o sea, un nivel de gestión, una gestión notable de Pablo Milad en 24 horas. Amistoso con Francia y técnico nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo cambiamos? El nuevo Pablo Milad. Exactamente, de la tierra al cielo, literalmente. Bueno, todavía no está confirmado, pero bueno, evidentemente que ayer con ya en la mañana se especulaba y después la ANFP lanzó un video, yo me imagino que lo vieron, no sé si lo viste, Alberto, de como un sobrevuelo por el Estadio Nacional y de pronto aparece un tigre en la oscuridad y se le ven los ojos. Que suponemos nosotros que es Gareca, se puede especular con cualquier otro tigre o la tigresa del oriente, no sabemos, pero es Gareca. Llega el técnico que especulaba y que en el fondo como que había un acuerdo general del técnico que necesitaba Chile, dado que sobre todo en la etapa como seleccionador de Perú, llevó a Perú después de muchos años a un mundial.
y con bastante poco, digamos, no una gran generación de futbolistas. Entonces eso como que él le sacó mucho rendimiento a Perú y eso es lo que uno espera que haga ahora con Chile. Un equipo que tenía un par de buenos jugadores, pero el resto era promedio. Y lo hizo funcionar bien como equipo. Exacto, y eso es lo que uno espera ahora, porque Chile tiene todavía jugadores para, no la generación dorada, ya lo sabemos, pero tiene jugadores para hacer funcionar un equipo. ¿Don Alberto le parece la llegada del profesor Gareca? No, yo estoy emocionado, excitado, todo, sí, y de verdad, porque yo tengo una historia personal con Gareca. Ah, esto me gusta. A ver. O sea, personal en el sentido totalmente imaginativo de un niño. Ya. Cuando yo era niño, de repente empieza a sonar esta idea de que Gareca, el jugador, podía... Siempre se hablaba de alguna estrella que podía llegar a la U, ¿no? Que era una cosa terrible porque era como... De repente traía una estrella y el resto... Bueno, no quiero hablar mal de ellos, pero... En fin. Entonces, Gareca sonaba muchos años. Nunca llegó. Después de técnico, era extraordinario, se notaba un gran técnico. Y sonaba en la U. Y todas las veces que faltaba técnico, sonaba en la U. Y cada vez valía más caro. Pero claro, sonaba en la U igual. Y nada. Y ahora sonaba en la selección y yo dije, ya, esto en la historia de mi vida nunca va a venir Gareca. Y de pronto, Pablo Milad lo logra. Yo, la verdad es que estoy emocionado. Estoy tan emocionado que creo que Pablo Milad negocie la reforma de pensiones. O sea, con Gareca. Con Gareca. Sí, no. No, Ricardo Gareca tiene él fue jugador, ya vamos a estar hablando, un recuerdo de eso, de él. Ricardo Alberto Gareca Nardi. El Beca Gareto. El nombre completo para que ya nos vayamos acostumbrando. Tiene 65 años, el flaco, Gareca, el tigre, con su pelo platinado, tiene el mismo pelo de cuando jugaba, una cosa impresionante. Las leyes de la naturaleza no han pasado por... Iggy Pop. Iggy Pop, se parece a Iggy Pop, entonces tiene toda una onda. Por eso es nuestro Gareca. Es nuestro Gareca, totalmente sonar. Fue campeón con Vélez Sarsfield, entre otros, donde es ídolo, es hincha además de Vélez. Y Ricardo Gareca llega obviamente con la misión de salvar, todavía está a tiempo, lo que va a pasar con la selección chilena. El primer enfrentamiento va a ser efectivamente en marzo, el primer partido con Francia, es decir, en un mes y medio más aproximadamente. Así es que él debiera ser presentado hoy, y bueno, después la Copa América. Recordad que las clasificatorias vuelven en septiembre, y debiera ser presentado hoy, en la tarde, lo que se sabe de la ANFP. Pero él fue goleador. Sí. Ricardo Gareca fue un 9. Gran goleador. Clásico. 9 clásico, 9 puro. Claro, flaco, alto. Un 9, un goleador con típico centro delantero con olfato. Y Gareca, bueno. Un zamorano cualquiera. Exactamente, hizo goles en Colombia, donde es ídolo, en Vélez, ya lo dije. Y él estuvo en la selección argentina. No hizo tantos goles, no tuvo una participación tan destacada, pero hizo un gol tremendamente importante, Ricardo Gareca. La clasificatoria es para el año 86, donde Argentina termina siendo campeón del mundo, el gran mundial de Maradona. Argentina en el último partido necesitaba al menos... Y de la Junta. También. Necesitaba empatar con Perú en el Monumental de River, del local. Con eso ya iba al mundial. Sí. Empieza ganando, Perú empata. Perú pasa a ganar y Argentina se empieza a complicar y se empiezan a poner nerviosos, porque si Argentina perdía tenía que ir al repechaje. Cuando estaba la victoria segura. Y de pronto... Vamos a escuchar lo que pasó en el minuto 40. Llega Pasarela y Valdano. ¡Pasarela! ¡Pasarela! ¡Gol, Gareca, gol! ¡Gol! ¡Argentino! Pasarela y Gareca empujando. Dicen que el partido está 2-2 y México recibe otra vez al equipo argentino. Ahí está, bueno. El Kaiser y el Tigre. Sí. Así que podemos decir que si Gareca llevó a Argentina a un mundial, le traigo la esperanza que ahora como entrenador... Tirar un poco el chicle. Bastante. Y además que el 80% un momento populista. Sí, el momento asquerosamente populista de nuestro Iggy Pop, que, bueno, ese fue un golazo porque fue la para de pecho Pasarela, remata cruzado, pega en el palo y la pelota empieza a pasarse por la línea.
Y ahí llegan entre peruano y todo, y llega Gareca y le empuja. Así que, bueno, lo terrible de todo es que Gareca no fue convocado para el Mundial del 86. Eso es lo único. Pero El pago de Chile. el pago de Argentina. No, pero así que nuestro Iggy Pop, que ya va a ser presentado lo más probable hoy, así que Gareca llevó a Argentina a un Mundial cuando la cosa estaba difícil. ¿Por qué no pensar lo mismo ahora? Con este mensaje de optimismo, Claro. yo los espero ahora en unos Totalmente. minutillos más. Don Alberto, un placer. Don Rafa, lo espero en la nueva. Sí. Así sea.